Imagina que tienes miedo de todo, de salir, de intentarlo, de que te vean. Y un día alguien te dice que eres exactamente la persona que necesitan para la misión más imposible de tu generación. ¿Tú te lo creerías? Gedeón no se lo creyó. Y Dios lo eligió de todas formas. Y lo que hizo con su miedo no tiene ningún sentido hasta que lo ves. Para entender a Gedeón, primero tienes que entender en qué mundo vivía, porque el contexto lo cambia todo. Israel llevaba 7 años, siendo devastado por los madianitas. 7 años, cada vez que los israelitas plantaban sus campos, y el grano empezaba a crecer, llegaban los madianitas, con sus camellos, con sus ejércitos, con su violencia, y arrasaban todo, las cosechas, los animales, las casas, lo dejaban todo destruido, y se iban, año tras año, durante 7 años. ¿Puedes imaginar eso? Trabajar durante meses, para ver cómo en un solo día, te lo quitan todo, y al año siguiente volverte a levantar, y al año siguiente volver a perderlo todo, y al siguiente, y al siguiente. El pueblo israelita vivía en cuevas, en grietas de las montañas, escondidos, con miedo, sin esperanza. La Biblia dice que Israel estaba muy empobrecido, a causa de los madianitas, no económicamente, en lo más profundo, un pueblo que había perdido la capacidad de creer que las cosas podían cambiar. ¿Lo has sentido tú alguna vez? No el miedo a perder algo puntual, sino esa sensación profunda de que no tiene sentido intentarlo, de que aunque te levantes, algo vendrá a tirarte de nuevo, de que el esfuerzo es inútil. Israel lo sentía colectivamente, y Gedeón lo sentía personalmente, porque Gedeón era uno de ellos. No era un líder, no era un guerrero, era un hombre más, intentando sobrevivir, en un mundo que aplastaba a los que intentaban vivir. Pero algo estaba a punto de cambiar, y lo que Dios iba a hacer no se parecía en nada a lo que cualquiera hubiera esperado. El ángel del Señor llegó, y se sentó bajo una encina, en Ofra, y allí encontró a Gedeón. ¿Sabes qué estaba haciendo Gedeón cuando el ángel lo encontró? Estaba sacudiendo trigo en un lagar. Un lagar es un lugar para pisar uvas, no para trillar trigo. ¿Por qué estaba Gedeón ahí? Porque el lugar habitual para trillar trigo era un lugar abierto y elevado, donde el viento separaba el grano de la paja. Pero un lugar abierto y elevado significaba ser visible, y ser visible significaba que los madianitas te encontraban. Gedeón estaba escondido, haciendo su trabajo, en el lugar más inadecuado posible, para que nadie lo viera, para que nadie supiera que tenía grano, para que no vinieran a quitárselo. Ese era Gedeón, un hombre que había adaptado su vida entera al miedo, y en ese momento, mientras estaba escondido, el ángel lo miró y le dijo: «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente». Varón esforzado y valiente. Gedeón no era esforzado ni valiente. Estaba escondido en un lagar, trillando trigo en secreto, para que no lo vieran. ¿Por qué lo llamó así entonces? ¿Por qué Dios no te llama por lo que eres ahora? Te llama por lo que tiene pensado hacer contigo. ¿Cuántas veces alguien ha visto en ti algo que tú no puedes ver? ¿Cuántas veces has rechazado un elogio o una oportunidad porque no te creías capaz? Gedeón hizo exactamente eso. Respondió al ángel con lo único que sabía de sí mismo. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Mi familia es la más débil. Yo soy el menor. No tengo nada. No soy nadie». Y Dios le respondió algo que lleva siglos siendo la respuesta más poderosa a cualquier excusa humana. «Ciertamente yo estaré contigo». No dijo: «No importa que seas débil». No dijo: «En realidad eres más fuerte de lo que crees». No dijo: «Confía en tus capacidades». Dijo: «Yo estaré contigo». La diferencia es brutal, porque Dios no estaba ignorando la debilidad de Gedeón. La estaba haciendo irrelevante. ¿Entiendes lo que eso significa para ti? Gedeón no se convenció con eso. Y aquí es donde su historia se vuelve completamente tuya. Porque Gedeón pidió una señal. «Señor, si he hallado gracia delante de ti, dame una señal de que tú eres quien habla conmigo». Y Dios le dio la señal. El fuego consumió la ofrenda que Gedeón había preparado. Y Gedeón creyó durante aproximadamente un día, porque esa misma noche Dios le pidió que derribara el altar de Baal que tenía su propio padre. Y Gedeón lo hizo.
pero lo hizo de noche. La Biblia dice específicamente que lo hizo de noche, porque tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Obedeció, pero con miedo, en la oscuridad, para que no lo vieran. ¿Te suena familiar? ¿Has hecho alguna vez lo correcto, pero en silencio, sin que nadie lo supiera, porque tenías miedo de lo que dirían? Gedeón lo entendía. Luego llegaron los madianitas, y Gedeón reunió un ejército, y entonces pidió otra señal. Señor, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviere solo en el vellón, y toda la tierra estuviere seca, entonces entenderé que salvarás a Israel. Y así fue. Al día siguiente el vellón estaba empapado, y el suelo seco, pero Gedeón no se convenció del todo, y pidió otra señal más. No se enoje ahora tu ira contra mí, si hablo solamente esta vez. Permíteme hacer solo esta otra prueba, que el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y Dios lo hizo. 2 señales, más la primera. 3 señales en total. Y Dios no se impacientó. No le reprochó su falta de fe. No lo sustituyó por alguien más valiente. Respondió cada vez. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios tiene más paciencia con tus dudas de lo que tú crees. Que cada vez que le dices, necesito otra señal, necesito entenderlo mejor, todavía no estoy listo. Dios no se ha ido. Sigue ahí, respondiendo, esperando. Pero lo que viene después es lo que nadie te ha contado sobre esta historia. Y es la parte que más desafía todo lo que crees sobre cómo actúa Dios. Gedeón reunió un ejército, 32.000 hombres, contra 135.000 enemigos. Las matemáticas no eran favorables, pero al menos tenía un ejército. Y entonces Dios le dijo algo que no tiene ningún sentido. Desde una perspectiva humana, son demasiados. 32.000 contra 135.000. 4 contra 1. Y Dios dice, son demasiados. ¿Por qué? Porque si Israel vence con 32.000, dirá que lo hizo con su propia fuerza. Y Dios quería que quedara claro que la victoria era suya. Gedeón obedeció. Anunció que quien tuviera miedo podía irse. 22.000 se fueron. Le quedaron 10.000. Y Dios dijo, siguen siendo demasiados. Los llevó al río. Los observó beber agua. Y separó a los que bebieron, llevando el agua a la boca con la mano. De los que se arrodillaron a beber directamente, 300 bebieron con la mano. Dios dijo, con estos 300 os salvaré. 300 hombres, contra 135.000. 450 contra 1. ¿Qué se supone que iba a hacer Gedeón con eso? Y aquí está la pregunta. ¿Qué necesitas hacerte tú? ¿Cuántas veces Dios te ha reducido los recursos que tenías justo antes de pedirte algo imposible? ¿Cuántas veces lo que parecía que iba a ser tu apoyo desapareció antes de que lo necesitaras? Quizás no fue mala suerte. Quizás fue exactamente el plan, para que cuando llegue la victoria, no haya duda de quién la hizo posible. Pero el plan de batalla que viene es lo más extraño que vas a escuchar. Dios le dio a Gedeón el plan de batalla. 300 hombres, divididos en 3 grupos, cada uno con una antorcha dentro de un cántaro, y una trompeta, sin espadas, sin flechas, sin catapultas, sin estrategia militar de ningún tipo, solo antorchas, cántaros y trompetas. Y la instrucción era simple. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haced vosotros lo mismo que yo haga. Cuando yo tocare la trompeta, tocad también vosotros las trompetas, alrededor de todo el campamento. Y decid, por el Señor y por Gedeón. Eso era todo el plan. ¿Cómo se siente recibir ese plan? Cuando eres Gedeón, el hombre que pidió 3 señales, para creer que Dios estaba con él. El hombre que trillaba trigo escondido, para que no lo vieran. El hombre que obedeció de noche, porque tenía miedo de hacerlo de día. Ese hombre tenía que liderar 300 hombres, con antorchas y cántaros, contra 135.000 soldados. Pero Gedeón fue. Y en medio de la noche, los 300 rompieron sus cántaros, dejando ver las antorchas encendidas. Tocaron las trompetas, y gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Y el ejército enemigo entró en pánico. La Biblia dice que Dios puso la espada de cada uno contra su compañero. El ejército más poderoso de la región se destruyó a sí mismo. 300 hombres con antorchas y trompetas liberaron a toda una nación. No porque Gedeón fuera valiente, sino porque obedeció a pesar del miedo. Y esa es la lección más profunda de toda esta historia. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él.
Gedeón nunca dejó de tener miedo, pero nunca dejó de obedecer. Y Dios hizo el resto. ¿Cuántas veces has esperado a que el miedo desapareciera antes de dar el paso? ¿Cuántas veces has dicho, cuando me sientas seguro lo haré? Gedeón nunca se sintió seguro, y cambió la historia de su pueblo. Oh, Gedeón empezó su historia, escondido en un lagar, trillando trigo en secreto, con miedo, convencido de que era el menos indicado para cualquier cosa importante, y terminó siendo el hombre que liberó a Israel de 7 años de opresión, no porque el miedo desapareciera, no porque se volviera valiente de repente, no porque encontrara en sí mismo la fuerza que necesitaba, sino porque Dios lo llamó, por lo que tenía pensado hacer con él. Y Gedeón obedeció, una vez, y luego otra más, siempre con miedo, siempre hacia adelante. Si hoy te sientes pequeño, si hoy crees que eres el menos indicado, si hoy el miedo te tiene escondido en tu propio lagar, recuerda que Dios no busca a los más capaces, busca a los disponibles, a los que a pesar del miedo dicen sí, porque cuando Dios está contigo, tus limitaciones dejan de ser el problema, se convierten en el escenario donde Él demuestra su poder. No esperes a no tener miedo, da el paso con Él, porque el mismo Dios que eligió al más pequeño de su familia, escondido en un lagar, te está viendo a ti ahora mismo, y sabe exactamente lo que puede hacer con alguien como tú.